Profe, Dígame, Magdalena. a mi mamá no le ha llegado ninguna cosa de matemática ni nada. Entonces la profesora aún no lo ha enviado, quizás está esperando alguna reunión, algo para enviarlo. Ya, pero Ok. igual lo puedo compartir, no hay ningún problema, chiquillo. La profesora Ingrid también lo tiene. ¿Ya? Lo podemos compartir por el grupo de WhatsApp que tenemos para que ustedes sepan. Entonces, bienvenido a la clase del día 14 de octubre. Se han dado cuenta cómo pasa el año. Y en marzo, ¿qué pensamos? En marzo salimos más o menos en esta misma fecha de clases y no volvimos más. 2 semanas alcanzamos, nada más. Y muchos dijimos, no, sí, yo creo que en abril, en mayo, vamos a estar de vuelta. Y ya somos octubre y como está Villarrica, hay cero opción de que estemos de vuelta. Así que bueno, pero estas son las condiciones y en estas condiciones nosotros tenemos que trabajar. Estuve buscando, mirando videos de motivación, de cómo quizás despertar algún interés en alguien más, pero después dije, yo creo que ya el trabajo de tratar de motivar igual se ha hecho, se ha buscado, se ha intencionado, y la idea es que ahora sean ustedes los que busquen la motivación, sean ustedes los que busquen mejorar, los que quieran que les vaya bien, y por eso yo generé esta planificación para que ustedes sepan qué es lo que tienen que hacer, cuándo se va a hacer y cómo se va a hacer, ¿ya? ¿Cómo va a ser la prueba? Por eso hicimos esas pruebas donde hicimos una vez la prueba, retroalimentamos, volvimos a hacer una prueba. Aparte de tener algunos resultados, nos sirve para que ustedes conozcan la manera en que se va a trabajar. Para cuando esa prueba sea con nota, usted no me diga, profesor, es que sabe que yo no sabía cómo se hacía esto, profesor, yo no sabía cómo se hacía lo otro, porque ahora usted ya va a saber, porque ya la trabajó, ya la hizo 2 veces, la mayoría, entonces usted ya debe manejar el sistema con el cual vamos a evaluar, ya para que después no tengamos sorpresa y no tengamos problemas con ese apartado, el hecho de no saber manejar la plataforma o el método en que se está trabajando. ¿Ya? Entonces, el día de hoy vamos a trabajar la guía número 6 de la unidad 1. Alguien por ahí me enviaba, me decía, profe, ¿será de la unidad 1 o la unidad 0? No, la unidad 1. Tiene relación con las fracciones que nosotros estuvimos trabajando, pero ahora nos van a incorporar otro concepto. Vamos a compartir la pantalla para que ustedes puedan ir viendo. Uy, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde? Vamos a cerrar una. Ahí. Acá está. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar en el objetivo que es relacionar las fracciones con los números decimales, utilizando la multiplicación y la división de fracciones positivas. ¿Se acuerdan que nosotros estuvimos trabajando en las guías anteriores en cómo multiplicar y dividir fracciones positivas? De hecho, de eso hicimos una evaluación y tenemos algunos resultados. A algunos les costó más, a algunos les costó menos, pero todos debemos manejar ese concepto porque aquí nuevamente nos aparece y nos va a aparecer en la evaluación que va a tener una nota después. Por favor. Gracias. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener presente es que Porque vengo al baño. lo que nosotros tenemos que tener presente es que nos van a aparecer las fracciones en nuestra evaluación y nosotros vamos a tener que aprender a cómo relacionarlas con los números decimales. Para eso nos dan una estrategia y nos dicen que en los cursos anteriores usted se supone que aprendió a dividir algunos números que su resultado le da un número decimal, ya que no era un número entero, que eso es lo que nosotros tenemos que trabajar, que cuando dividíamos números que nos daban resultado entero, nosotros íbamos a obtener un número que lo comenzamos a conocer como los números decimales, números que pueden tener una parte entera, pero también tienen una parte decimal, ya que no alcanza a ser un entero. Como el ejemplo que dice 7 dividido en 8. Entonces dice, el algoritmo o la forma que a ustedes se le enseñó, dice que usted tiene que dividir 7 en 8. Usted se pregunta, ¿el 8 cabe en el 7? Y si usted piensa el 8 no cabe en el 7, como muy bien mueve la cabeza María Paz,
Entonces, se pone un 0, como está marcado ahí, pone un 0, ahí se pone un 0 al lado del 7. Y eso significa que ya transformamos el resultado en un número decimal. Luego se pone una coma, porque si yo no pongo una coma, ese 0 no significa nada. Ya recuerden, si usted no le pone la coma, ese 0 no tiene valor. El 0 a la izquierda, si es que no hay una coma, no hay un punto, no tiene ningún valor ni ningún sentido. Entonces, ahora la pregunta es, ¿el 8 cabe en el 70? Y aquí es donde yo ya puedo comenzar a dividir, porque yo sé que 8 por 8, como aparece en el resultado, son 64, ¿ya? Y si a 70 le resto 64, me sobran 6. Luego, ¿el 8 cabe en el 6? No, agrego un 0. Y aquí algunos me van a decir, profesor, ¿pero por qué no agrego un 0 al otro lado? Bueno, no se vuelve a agregar un 0 porque nosotros ya estamos dividiendo en la parte decimal. Eso va a ocurrir solamente si yo tuviese que volver a agregar un 0 nuevamente en esta parte de la división. Si yo aquí el 60 no hubiese cabido, el 8 no hubiese cabido en el 60, yo hubiese tenido que agregar otro 0. Pero como no es el caso, no pasa eso. Entonces, ¿el 8 cabe en el 60? Sí, porque 8 por 7 son 56 que están acá. ¿Y 60 menos 56? 4. Luego, el 8 no cabe en el 4. Tenemos que agregar nuevamente un 0. ¿Y ahora el 8 cabe en el 40? Sí. Agregamos un 5 y nos queda que es 40, porque 8 por 5 son 40. Y 40 menos 40, 0. Y ahí se terminó la división. Por lo tanto, yo puedo decir que la fracción 7 octavos es exactamente igual o equivalente al decimal 0,875. Yo tengo esa equivalencia. ¿Y por qué yo lo voy a necesitar? Porque nos van a aparecer ejercicios donde nos aparecen números decimales y para mí va a ser más fácil transformar estos decimales en una fracción para poder aplicar la multiplicación o la división, porque todavía me es más difícil dividir o multiplicar números decimales. Es más fácil y más rápido multiplicar y dividir fracciones. Entonces, por eso yo tengo que saber qué significa cada uno de estos decimales y eso es lo que nosotros vamos a ir aprendiendo, ¿ya? La idea es, como dice la profesora, que pueden ir tomando apuntes, ir recordando, ir viendo, haciendo preguntas también. Lo interesante sería que ustedes me fueran preguntando, profesor, ¿sabe que no entendí esto? ¿Me lo puede volver a explicar? O profesor, ¿por qué pasa esto? Para que vayamos retomando, vayamos aprendiendo de verdad y así después en la evaluación tengamos buenos resultados. Los buenos resultados no son para mí, no son para la profesora, porque a nosotros que a ustedes les vaya bien o les vaya mal, yo siempre les he dicho, no nos va a influir en lo que, no sé, en si duermo bien hoy día, no duermo bien, en si me van a pagar el mismo sueldo, no. Nosotros lo que nos interesa es que ustedes aprendan y que ustedes aprendan para que ustedes el día de mañana obviamente tengan buenos resultados con su aprendizaje. Eso es lo que nosotros buscamos. Más que buenos resultados para nosotros, son para ustedes, ¿ya? Entonces en eso usted se tiene que enfocar. ¿Todo claro cómo es la división? ¿Alguien no se acordaba cómo dividir? Bienvenida Camila, ¿cómo está? Bien, ¿Qué pasó ayer? estaba en el campo Ah, ¿y por qué estaba en el campo si estamos en cuarentena en Villarrica? porque fuimos antes de la cuarentena y volvimos ayer. Ah. Entonces, como bien yo les decía, la división 7 octavos se puede expresar como una fracción, como aquí nos sale marcado, y eso es igual al decimal 0,875. Si olvidaste o no entendiste cómo dividir tus números naturales, me puedes pedir ayuda a mí. Entonces podríamos hacer estos siguientes procedimientos. Por ejemplo, el 2 dividido en 1, el 1 dividido en 2. Consulta, ¿el 2 cabe en el 1? No. No, ¿cierto? Deme un segundo.
que si no suena el WhatsApp todo el rato en el computador. Entonces, 2 no cabe en el 1, por lo tanto, yo voy a tener que transformar este resultado en un número decimal. El 2 no cabe en el 1, entonces agrego un 0 acá y agrego un 0 en el 1. Y ahora yo me pregunto, ¿el 2 cabe en el 10? Sí. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 10? 5 veces. 5 veces, muy bien, María Paz. Entonces, 2 por 5, ¿cuánto es? 10. 10. ¿Y 10 menos 10? 5. O sea, ¿qué? No, 0. 0. 0. 0. Entonces, 10 menos 10 es 0. Se acabó la división. Recuerden que la división se va a acabar cuando el resto, lo que me sobra, es 0. En ese momento, la división se acabó. Por lo tanto, yo puedo decir que 0,5 es equivalente o es igual a la fracción 1 dividido en 2. ¿Cómo conocemos esa fracción 1 dividido en 2? ¿Un medio? Un medio. Entonces, para que lo tengan presente y porque es necesario, porque la siguiente clase nosotros vamos a trabajar el porcentaje. Y el porcentaje tiene una expresión que se escribe o se pronuncia como decimal. Entonces nosotros tenemos que saber cuál es la equivalencia de una fracción a un decimal, porque lo vamos a utilizar cuando trabajemos con el porcentaje. Por lo tanto, 0,5, ese número decimal, es igual o es equivalente a la fracción 1 medio. Ahora tenemos la división de 1 dividido en 4. Tenemos esa división. Pila, ¿el 4 cabe en el 1? ¿El 4 cabe en el 1, Camila? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué condición, a ver, si alguien me puede ayudar, qué condición tiene que cumplir un número para caber en el otro? ¿Ser mayor? Ser mayor, o sea, ser menor que el otro. Esa es la condición que tiene que cumplir para caber un número en otro. Es como que si yo tengo un pote más grande, no lo puedo meter ese pote más grande en un pote más chico. ¿Sí o no? Pero al caso contrario, si yo tengo un pote grande o un envase grande y tengo un envase chico, el envase más pequeño sí lo puedo poner dentro del envase grande. Entonces, esa es la relación que yo tengo que hacer con los números. ¿Ya? Es como cuando yo quiero trasvasijar agua en un cesto. Si yo tengo menos agua, sí la voy a poder trasvasijar en el cesto, pero si yo tengo más agua de la capacidad que tiene el cesto, no me va a caber toda esa agua para poder trasvasijarla. ¿Ya? Entonces, como el 4 es más grande que el 1, el 4 no cabe en el 1. Por lo tanto, ya tenemos un número decimal como resultado. Entonces, como no cabe, dijimos que se agrega un 0 al lado del signo igual, o sea, hacia la derecha, y se agrega un 0 en el 1. ¿Ya? Entonces, ¿el 4 cabe en el 10? Sí. Sí. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 10, Alexis? Dos. 2 veces, muy bien. Porque 4 por 2, ¿cuánto es? 8. 8. 8. Y sobran. No. Ya, muy bien, dígalo nomás. ¿Cuánto van a sobrar? 10. 10 menos 8, Dos. 2. ¿El 4 cabe en el 2, Sarita? Sarita, ¿el 4 cabe en el 2? Valesca, ¿el 4 cabe en el 2? No. No, no cabe en el 2. Entonces le agrego un 0. Y ahora me pregunto, ¿el 4 cabe en el 20? Sí. 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 4, ¿existe algún número que al multiplicarse por 4 me dé 20? 5. 5, muy bien, Vicente. 4 por 5 es exactamente 20. Entonces me va a quedar 20 menos 20. ¿Y 20 menos 20 cuánto es? 0. 0. Entonces se acabó la división.
Por lo tanto, yo según lo que acabamos de hacer, puedo decir que 1/4, que así se llama esa fracción, es exactamente igual a 0,25. ¿Entiende lo que estamos haciendo o no? Sí, yo sí entendí. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Entendieron o no? Yanis, Sí, yo sí Sí. entiendo. ya, muy bien. Yo igual entiendo. Ya, Carlos, Catalina. Yo sí. Ya, la idea, chiquillos, es que vayamos todos atentos. ¿Entendimos, Carlos, o no? Sí. Ya, muy bien. Krishna, Mateo, Valesca, ¿entendieron o no? Sí, Kevin. sí entendí. Ya, chiquillos, si ustedes tienen dudas, si ustedes no entienden, vuelvan a preguntar. Aquí nadie es más o es menos por preguntar o por no entender un contenido. Muchas veces soy yo el que lo estoy explicando mal o el que no soy claro con algún concepto y por lo tanto no se aprende bien. Por lo tanto, yo si usted no lo sabe, no lo entiende, pregúnteme, dígame, profesor, ¿sabe qué? No entendí esto. Bueno, lo volvemos a hacer, lo volvemos a aplicar, buscamos otro método para llegar al resultado que buscamos. Entonces, ya tenemos la segunda división, que es 1/4 dividido en, o sea, 1 dividido en 4. Ahora vamos a borrar y vamos a hacer la siguiente división. 2 dividido en 5. ¿Cómo se llama esa fracción? ¿Cómo la nombramos nosotros? ¿Cómo llamamos esa fracción 2 dividido en 5? ¿2 quintos? 2/5. Ya. Pregunta, Carlos. ¿2 qué? ¿5 cabe en el 2? Carlos. No, me dice por el chat. ¿Ya? Me dice que no. Entonces, agrego un 0 al lado del signo igual y agrego un 0 al lado del 2. Ya, Benjamín, ya que está hablando por el chat. ¿El 5 cabe en el 20? Benjamín Quiñones, ¿el 5 cabe en el 20 o no? María Paz, ¿el 5 cabe en el Sí. 20? Sí, sí cabe. ¿Cuántas veces cabe el 5 en el 20? 4. 4. Por 4 5, veces 4. 4. Bien. 5 por 4, ¿cuánto es? 20. 20. 20. ¿Y 20 menos 20? 20. Claro. Mira. 0. Por lo tanto, se acabó la Cero. división. Entonces, yo puedo decir que el 2/5, que es esta fracción, es exactamente igual o equivalente a decir que el decimal 0,4. ¿Ya? O que muchas veces nosotros lo leemos, y bueno, vamos a aprender eso, que lo leemos como 4 décimos. Ya cuando hablamos de números decimales. Eso lo vamos a ir aprendiendo también para poder aplicarlo en nuestra transformación. Luego, la última división, 6 dividido en 4, o 6/4. A ver, pregunta, ¿el 6/4 será menor que 1 o mayor que 1? ¿Cómo? El resultado que tenemos, ¿será mayor que 1 o menor que 1? Mayor. ¿Mayor? Ya, perfecto. El numerador es mayor que el denominador. ¿Ya? Entonces, ¿4 cabe en el 6? Sí, una ¿Cuántas vez. veces? Una vez. Una. Perfecto. 1 por 4, 4. 4. 6 menos 4, ¿cuánto es? 2. 2. Muy bien. ¿El 4 cabe en el 2? No. No, como dice Victoria. Por lo tanto, le agregamos un 0 a ese 2 y agregamos un 0 al lado derecho. 4 cabe en el 20. Sí. 5. 4 veces. Sí, pues 4 veces. Sí.
Ese 0 no es un 0 acá y la coma. ¿El 4 cabe? Sí, 5 veces. 4 por 5, ¿cuánto es? 20. 20. 20. ¿Y 20 menos 20? Cero. Cero. Por lo tanto, se acabó la división. Entonces, yo de esto puedo decir que el 6 cuartos, que es la fracción, es exactamente igual al número decimal 1,5. Eso es lo que yo puedo obtener de esto. Entonces, con lo que estamos haciendo ahora, nosotros decimos que existen números decimales que tienen la misma equivalencia a una fracción. Y es mi deber comenzar a entender o comprender que una fracción tiene un número decimal como equivalente y que la voy a poder utilizar cuando yo necesite en los ejercicios que vienen más adelante. ¿Ya? Es lo mismo trabajar con el 1,5 a trabajar con el 6 cuartos. ¿Ya? O con el 12 octavos, o el 24 doceavos, y así puedo ir haciendo equivalencias con respecto a las fracciones. Veamos más abajo. Luego de esa, dice, observa las siguientes fracciones que se han convertido en números decimales. ¿Puedes mencionar al respecto la cantidad de decimales y de ceros que en el denominador existe, y de ceros en el denominador de la fracción? ¿Qué me podrías decir de eso? Por ejemplo, a ver, 3 dividido en 10 dice que es 0,3. 1 dividido en 100 dice que es 0,01. 8 dividido en 1000 dice que es 0,008. 14 dividido en 10 dice que es 1,4. 38 dividido en 100 me dice que es 0,38. ¿Qué podrían decir ustedes de eso que aparece ahí? ¿Existe alguna relación? ¿Algo que usted pueda decir? Que tiene la misma cantidad de ceros, que no sé cómo se dice, pero que el número de abajo. Ya que el denominador. Si se dan cuenta, miren. El 3 dividido en 10, que es el que está acá, tiene un 0, que es el del 10. Y luego el resultado tiene un 0, que es el que obviamente está para hacer la parte decimal. Y el 3 se mantiene. El 1 dividido en 100 tiene 2 ceros. Y aquí nuevamente 2 ceros y el 1 que es el que se mantiene. El 8 dividido en 1000 tiene 3 ceros. Y acá 3 ceros y el 8 que es el que se mantiene. Luego, miren, el 14 dividido en 10, alguno me va a decir, profesor, pero no tiene 0. Claro, pero si ustedes se dan cuenta, como el 14 es más grande que el 10, por eso el primer número no es 0. Esa es la diferencia, por eso no es 0. Lo diferente pasa con el 38. Como el 38 está dividido en 100, si ustedes se dan cuenta, tiene 2 ceros. Y aquí hay 2 dígitos después de la coma, que es la misma cantidad de ceros que tiene el número. Entonces, yo lo que puedo decir y lo que puedo inferir siempre va a ser que la cantidad de ceros que tenga el denominador van a ser sí o sí la cantidad de decimales que tenga el número después de la coma. ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo el 1 dividido en 10.000. ¿Cuántos ceros tiene eso? 4. 4. Entonces, yo no tengo que hacer la división, sino que voy a saber que esto va a ser 0,000 1.
automáticamente esta fracción que está acá es el 0,001. Ahora, si yo tengo la fracción 23 dividido en 10, yo sé que tengo que tener solo un decimal, ¿cierto? Porque hay un 0. Entonces, como tengo que tener un decimal y este número se pone completo acá, como apareció aquí en S, entonces yo sé que esto va a quedar así 2,3. Ahora, si yo tuviese 23 dividido en 100, ¿cuántos decimales tengo que tener? 2. 2, porque tengo 2 ceros. Como el número de arriba tiene solo 2 números, entonces yo sé que esto va a quedar 0,23. Ahora, si yo tuviese el 23, vamos a seguir con el 23 de LeBron James. Si yo tuviese el 23 dividido en 1000, ¿cuántos decimales tiene que tener el número? 3. 3. ¿Por qué? Porque tengo 3 ceros. Como yo tengo un número en el numerador que solo tiene 2, esto me va a quedar automáticamente como 0,023. Y no tuve para qué hacer la división, sino que automáticamente yo ya sé cómo voy a obtener el resultado. Esto hay que comenzar a guardarlo en la memoria, porque nosotros lo vamos a ocupar. ¿Por qué? Porque es más rápido para no estar haciendo las divisiones. Entonces, ahora dice, ¿cómo convertir una fracción cualquiera a un número decimal? Por ejemplo, el 8 dividido en 25. Bueno, aquí nos dan una estrategia que es llevar o es transformar de manera por la multiplicación, transformar esa división, esa fracción, en una fracción que esté dividida por 100, por una potencia de 10. Una vez que usted pueda transformar cualquier fracción en una potencia de 10, usted ya sabe directamente qué número decimal es. ¿Para qué sirve eso? Sirve para no tener que hacer la multiplicación. Pero a veces van a haber ejercicios en los que el denominador yo no lo pueda transformar en una potencia de 10. Cuando hablamos de potencia de 10, lo voy a escribir acá arriba para que no se pierdan, hablamos del 10, del 100, ¿cuál otra? 1000. 1000, ¿cuál más? 1 millón. 1.000.000, 10 millones, 100 millones, 1000 millones, todos aquellos que tengan un 1 y ceros por compañero. Eso cuando hablamos de una potencia de 10. Entonces dice que es bastante fácil transformar cualquier fracción a un decimal. ¿Por qué? Porque yo puedo utilizar las potencias de 10 para poder llegar a esto. ¿Cómo lo hacen? El 8 dividido en 25, que es la fracción que tenemos, o 8/25, la multiplican por 4 arriba y por 4 abajo. ¿Por qué? Porque 25 por 4 me da 100. Entonces yo ya obtengo una fracción que está dividida por una potencia de 10. Y 8 por 4 es 32. Entonces, 32 dividido en 100, según lo que el profesor les acaba de decir, es un decimal que tiene que tener exactamente 2 dígitos después de la coma. Como el número que está en el numerador solo tiene 2 dígitos, yo sé que este resultado va a ser 0,32. A ver, se los compruebo. La fracción original era 8 dividido en 25. 8 dividido en 25. ¿El 25 cabe en el 8? No. No. Entonces, agrego un 0 y acá un 0. Coma. ¿El 25 cabe en el 80? ¿Cuántas veces?
No. ¿Cuántas veces cabe el 25 en el 80? ¿4? 4. 25 por 4, ¿cuánto es? 100. 100. Entonces no cabe. 4 veces. ¿Cuántas veces cabe entonces? 3 veces. 4. ¿Ah? Cabe 3 veces. 3 veces. Porque 25 por 3 son 75. ¿Ya? 25 por 3 son 75. Me sobran 5. Ahora, 25 por 3 son 75, me sobran 5. ¿El 25 cabe en el 5? No. Entonces, 0. ¿El 25 cabe en el 50? Sí. ¿Cuántas veces? 2. 2. Sobra 0 y se acabó la división. Si se dan cuenta, el resultado que me dio eso es exactamente el mismo que me dio eso. ¿Y cuál método es más fácil? ¿El primero o el que hice yo recién, que es de dividir? El primero. Pero para eso nosotros tenemos que estar concentrados y tenemos que estar aprendiendo los métodos, porque si usted está pendiente de otra cosa o no está pendiente de la pantalla, obviamente le va a costar el primero o el segundo. A ver, ¿cómo se lee? El decimal va a ser 0,32 centésimos, ¿ya? Porque tiene 2 dígitos después de la coma, 2 cifras decimales. Entonces, a ver, ¿cómo transformarían ustedes la fracción 9 dividido en 20 a un número decimal? Al 9 Transfórmate en un número decimal. 0. Y en el resultado ponemos un 0 y una coma. Ya, esa es una forma. Entonces nosotros podríamos hacer la división, dice la A. ¿9 dividido en 20? ¿El 20 cabe en el 9? No. No. 0. 0 acá. ¿El 20 cabe en el 90? ¿Sí? ¿Cuántas veces cabe? 4. 4 veces. 20 por 4, ¿cuánto es? 80. 80, muy bien. ¿Y 90 menos 80, cuánto es? 10. 10. ¿El 20 cabe en el 10? No. ¿Y el 20 cabe en el 100? Sí. ¿Cuántas veces? 5. Perfecto. Y llegamos al resultado porque 5 por 20 nos da 100. Entonces 100 menos 100, 0. 0. Por lo tanto, el resultado es 0,45. A ver, la otra estrategia, a nosotros nos dijeron que era, si yo tengo una fracción cualquiera, yo tengo que ver si el denominador lo puedo transformar en 100 de alguna forma. ¿Existe algún número que al multiplicarse por 20 me dé 100? ¿Por 5? El 5. Entonces, yo multiplico arriba y abajo por 5. 9 por 5, ¿cuánto es? 100. O sea, 9. 45. 45. ¿Y 20 por 5, cuánto es? 100. 100. 100. Entonces, según la estrategia que nosotros dijimos, para transformar cualquier número decimal que está dividido por 100, yo lo que debo hacer es darme cuenta que tengo 2 números o 2 ceros, entonces el resultado va a tener 2 decimales. Entonces, como tengo un número que tiene solo 2 números arriba, va a ser 0,
45. Y me dio exactamente lo mismo que les dio a las chiquillas cuando hicieron la división. Y si ustedes se dan cuenta, es un poco más fácil utilizar el método de abajo, porque es más rápido. Entonces, tengo dos estrategias. Puedo dividir, que es la primera estrategia, o la segunda es que yo multiplique por algún número, esto se llama amplificar, agrandar, para que ese denominador esté dividido por 100. ¿Parece o no? Entonces, ¿cómo transformar un número decimal en fracción? Por ejemplo, el 2,385. Dice, escribe el número con todas sus cifras sin la coma y luego divide por una potencia de 10 tomando en cuenta la cantidad de cifras decimales que tiene el número. A ver, el número es 2,385. Dice que para transformar decimal a fracción, lo único que yo voy a hacer es escribir el número tal cual está, sin la coma, o sea, 2,385. Y lo tengo que dividir por una potencia de 10 según cuántos decimales tenía el número. ¿Cuántos tenía? 1, 2, 3. Entonces le agrego 3 ceros. Y eso es todo. 1, 2, 3. Y eso es todo. ¿Es difícil o no? No. Creo que esto es bastante sencillo, el transformar un número decimal en una fracción. ¿Ya? Porque no hay más que hacer que escribir el número tal cual y luego dividirlo por una potencia de 10. Ahora, el 0,46, ¿cómo lo transformaríamos en fracción nosotros? ¿Qué haríamos? Anotar el número. Ya, anotar el número. ¿Cuál está? 0,46. Lo anoto tal cual está. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo, el 0,46, yo tomo el número 46, es el número entero. Entonces pongo 46. Y ahora lo divido en una potencia de 10. ¿Cuántos ceros tiene que tener esa potencia? 2. 2. Ya. ¿Por qué? Porque existe un decimal, dos decimales. Entonces va a quedar dividido en una potencia de 10 con 2 ceros. Y sería el 100. Por lo tanto, el 0,46 es igual a escribir 46 dividido en 100. ¿Ya? Así que, chicos, recuerden que esta clase igual va quedando grabada. ¿Ya? Así que para que igual, o sea, si bien tienen que poner atención, tienen que ir haciendo preguntas, pero igual va a ir quedando grabado. Ahora dice que debería venir la parte independiente. A ver, nosotros vamos a hacer vamos a hacer la letra C. A ver el ejemplo de cómo usted debiese hacer esto. ¿Ya? La letra C, que es la que está aquí, la vamos a hacer acá. Entonces, dice que estamos multiplicando una fracción con un número decimal. Como nosotros todavía no sabemos multiplicar números decimales, lo que tenemos que hacer es transformar esa fracción, ese decimal, en una fracción. Por lo tanto, dejamos un cuarto por el 0,28 tenemos que transformarlo en una fracción. ¿Qué decía que había que hacer? Sacar la coma y ver ¿Ya? cuántos decimales tenía y poner Anotar y los ceros que tenía de decimales. Ya, perfecto. Sacarle la coma. Entonces, en vez de 0,28, escribo 28. 28. ¿Y cuántos ceros tiene?
2. 2. Y entonces ahora me queda la multiplicación de dos fracciones. ¿Cómo se multiplican las fracciones? Con el ¿Cruzado? denominador. ¿O no? Y el numerador con el numerador, ¿o no? Sí, numerador con numerador y denominador con denominador. Recuerden que la multiplicación es directa. ¿1 por 28 cuánto es? 28. ¿Y 4 por 100? 400. 400. Y eso es lo que yo debería hacer. Veamos el ejercicio de, a ver si con esto ya vamos cerrando. Dice 0,36 por 0,20. Ya, ¿qué tendría que hacer yo? Le saca la coma. Ya, primero, o sea, primer paso, número 1, sería transformar los dos números decimales en fracción, ¿cierto? Entonces, el 0,36, lo que tengo que hacer es escribirlo como un número entero, sacarle la coma. Entonces, lo voy a escribir como 36 dividido en, ¿cuánto va a quedar? 100. En 100. 100. Muy bien. Multiplicado por 0,20. Pero esto dijimos que se escribía el número como un número entero, o sea, el 20, y dividido en ¿cuánto? 100. En 100. $36 por 20. Me quedaría ahora esta multiplicación. Y 100 por 100. Recuerden que como es una multiplicación, $36 por 20. Yo les voy a enseñar una estrategia. Cuando ustedes multiplican por algún número que tenga como terminación 0, ustedes pueden multiplicar directo solamente por el 2. O sea, ustedes van a multiplicar 36 por 2. ¿Cuánto es eso? ¿42? 36 por 2. 72. 72. Muy bien, Vicente. 72. Y ahora agrego ese 0 que yo no tomé en cuenta al final. Me da 720. Y ya hice esa multiplicación. Y ahora, 100%. Cada vez que multiplico potencias de 10, mantengo el 1 y agrego la cantidad de ceros que estoy multiplicando. ¿Cuántos ceros son en total? 2. 2 a cada lado. Entonces son en total 4. Pero ¿y eso no es como que se mantiene el denominador porque son los dos iguales? No, porque estamos multiplicando. El denominador se mantiene cuando se suma o se resta. Ah, cierto. ¿Ya? Nosotros aquí estamos multiplicando, estamos agrandando estas fracciones. ¿Ya? Por lo tanto, el resultado de esta división me da 720 dividido en 10.000. ¿Ya? A ver, quizás algunos se asusten, quizás a algunos les incomode trabajar con números más grandes, pero ya estamos en séptimo básico y tenemos que comenzar a trabajar con este tipo de números. Entonces, ¿entendieron cómo se transforma un número decimal a fracción? Sí. María Paz, Victoria, Valesca, Krishna, ¿se entendió? Hugo, Sí. Ailén, ¿entendió cómo transformar? Sí. Sí, ya, perfecto. Jason, Camila, Sarita, la Magda ya me dice que sí. Constanza, Catalina, Carlos. Ya, muy bien, Sarita. Camila, ¿entendimos? Sí. Chiquillos, recuerden, si usted no entendió, no me diga que sí por dejarme conforme o porque todo queden tranquilos. Si usted no ha entendido, me lo dice y lo vuelvo a explicar. La idea es que podamos repasar y
Y esta sería la idea de que usted pueda aprender. Eso es lo que buscamos. Ya más que usted diga que sí solamente. Ya, pero algunos me dicen que sí, sí, sí. Todos se supone que entendieron. ¿Ya? Son 23 estudiantes, así que... Ya. Entonces, chiquillos, voy a dejar de compartir pantalla porque ya son las 2:53. Bueno, a ver. Primero voy a mostrar que... Son ejercicios solamente que a ustedes aquí les quedan, que esto es ya obviamente de trabajo individual. La explicación debiésemos ser capaces de hacerlo. Si es que usted tiene dudas, y si es que usted no la ha hecho, por ejemplo, Yanis dijo, yo ya la hice, la tengo lista. Si usted no la ha hecho y tiene dudas, nos puede preguntar por interno a la profesora, a mí, o en la siguiente clase, si usted tiene alguna duda, también la puede presentar y puede decir, profesor, ¿sabe que antes de comenzar, no sé si usted me pudiese explicar esta duda? Ya, usted me podría explicar. De todas formas, existen videos en YouTube también donde usted puede buscar cómo transformar un decimal a fracción o cómo transformar una fracción a decimal, y usted también puede ir buscando su estrategia ahí de cómo realizar el aprendizaje. Espero que haya sido de ayuda a la clase, que hayan entendido, que hayan comprendido. Me alegro y me pone muy contento ver la cantidad de gente conectada que tenemos hoy en día. 23. Eso me pone muy contento. A ver, yo le decía ayer al primero medio del curso que soy profesor jefe, le decía que nos veíamos hoy día en clase y que era momento de ya no tener más excusas, ¿ya? Porque si nosotros nos quedamos en el mundo de las excusas, no nos va a comenzar a resultar las cosas. Si nosotros nos quedamos en el mundo de que mi internet es malo, de que mi mamá no me trajo la guía, de que yo no pude hacer esto, al final no voy a hacer nada. Si yo tengo la posibilidad de avanzar, tengo que intentarlo. Y no rendirme. Ya eso es lo que ustedes deben intentar hacer siempre. Buscar la forma de avanzar, buscar la forma de entender, buscar la forma de que obtener un buen resultado para obviamente lo que ustedes buscan en su vida. Si aquí hay cosas que son sencillas, yo le puedo enseñar matemática, pero lo que usted finalmente va a hacer es obtener algún resultado para usted en su vida. ¿Ya? Chicos, los dejo.